Es común que yo haga vídeos hablando de correcciones en libros, pero hoy quería hacer algo diferente. Además, como veréis, el fondo no es el de siempre porque estoy viviendo durante unos meses en un lugar diferente y no tengo tantos libros. Hace aproximadamente un mes estuve jugando a un juego de mesa y cuando abrí las instrucciones para leerlas me di cuenta de que estaban escritas de forma horrible, que tenían un montón de errores. Así que me dispongo a hablar de qué errores he encontrado en las instrucciones de un juego de mesa. He tapado el nombre, pero aún así no sé la dificultad que habría en encontrar de cuál se trata. No quiero exponer el juego de mesa, simplemente los errores que he podido encontrar y que me ha molestado encontrar, primero porque se trata de un juego de mesa y en cuanto a las instrucciones, estas deberían estar bien explicadas. Si contienen errores, esto lo dificulta. Y en segundo lugar porque se trata de un juego de mesa comprado en unos grandes almacenes donde se presupone la calidad del producto. Pero sin más dilación voy a pasar a decir qué errores he encontrado y mostraré en la pantalla subrayados los mismos. En primer lugar, y me fijo aquí porque tengo una chuleta, podemos ver en la primera frase ya cómo los números están separados de la coma que les sucede. Los números 3 y 4 deben ir unidos a la coma que les suceden. En la segunda de las frases, entre la palabra repartirán y el artículo las, se detecta un doble espacio. Eso a simple vista, quizás por mi experiencia, soy capaz de detectarlo, aunque sé que no todo el mundo sería capaz. Y al final de esa segunda línea encontramos algo que no es incorrecto del todo, pero es redundante y podría evitarse. Los jugadores que juegan. Podría darse una vuelta a esa frase para no repetirlo. Si entramos en el apartado de preparación, vemos que la primera frase, además en negrita, ya tiene una coma criminal o coma asesina, que es aquella coma que separa sujeto de predicado. En este caso separa el sujeto las fichas del predicado. Pueden tener algún arañazo, etc. Igualmente, al final de esa misma línea me pareció detectar otro doble espacio, en este caso entre identificación y se. Quizá ahora subrayado no se nota tanto, pero sin subrayar sí se notaba. En la línea de abajo lo que vemos, aunque subrayo la A de bolsa, es que falta el punto final, fundamental cuando termina una frase, un párrafo. Bien, esto es algo que quizá no se detecte fácilmente, pero a la hora de la corrección hay que tener en cuenta. Y es que en los puntos A, B, C, D se están utilizando verbos conjugados. En el A se dice pueden tener, en el B comenzará, en el D coge y en el E existen. Sin embargo, en el C lo que se usa es un gerundio. Yo recomendaría unificarlo de manera que todos los verbos en estos puntos de la A a la E tengan la misma forma o lo más parecida posible. Por tanto, si no pones gerundio en ninguna de ellas, tampoco lo pondría en la C. Luego, en el punto D, se dice que cada jugador coge 14 fichas de las que le corresponden en el reparto inicial. Yo es una frase que no entiendo muy bien, porque no sé cuántas les corresponden en el reparto inicial. Aquí está dando a entender que le corresponde un número aleatorio y coge 14 de ellas. O bien podría ser que le corresponden 14, pero desde luego aquí está fatal expresado. Y aunque no lo he señalado, en la línea siguiente, ese es decir sería recomendable que fuera entre comas. En la línea siguiente, al es decir que he comentado, es decir, en la del punto E, tengo señalado el pronombre este tildado después de las últimas confusiones con la RAE. Lo recomendable sería no tildar los pronombres a no ser que haya una situación de ambigüedad. Yo creo que aquí no debería tildarse. Y además debería quitarse la coma porque está rompiendo la secuencia de la frase. Está separando ese determinante, este, del complemento directo. El apartado inicio del juego empieza con otra maravillosa coma asesina o criminal. Se ve que es tradición como introducción a cada apartado. El jugador que inicia el juego después de colocar sus fichas en el atril, coma criminal, se descarta de. Está separando la coma entre sujeto y predicado, lo cual es incorrectísimo. Luego, en la primera línea de jugar la mesa hay varias cosas importantes. Por ejemplo, entre la palabra mesa y deberá he detectado otro doble espacio que de verdad que quizás no se detecte tan fácilmente, pero como lo detectes afea un texto impreso terrible.
y no impreso también. Más adelante vemos que el D debe ir unido a los dos puntos, no pueden ir los dos puntos separados por el D. Luego, tríos, le falta tilde, tríos lleva tilde. Luego, no sé cómo de correcto sería decir cuartos, quizá mejor cuartetos, ¿no? Por último, el punto final, después de escaleras, también fundamental, o sea, esta frase está para enmarcarla, vaya. La línea siguiente vemos dos errores, y mira que es corta, ¿eh? El jugador que no disponga de jugada, coma, deberá forzosamente, ahí al hablar, normalmente se hace una pausa, pero es una coma criminal, no debe separarse sujeto, el jugador y predicado, deberá, además de que aquí hay punto final, aleluya, pero va separado de la palabra bolsa, que es la última de la frase, no debe haber espacio, igual que antes, entre el de y los dos puntos, no debe haber espacio aquí entre bolsa y el punto final. En la línea siguiente encontramos otra coma asesina, porque van corriendo carrerilla. El comodín es el sujeto y cuenta es el verbo, no pueden ir separados por una coma. En la siguiente línea vemos la expresión el derecho a poder, que me suena bastante extraña. Yo diría el derecho de poder en todo caso, y si no estoy seguro le doy una vuelta. Pero independientemente de eso que yo cambiaría, hay un doble espacio que creo que aquí se nota bastante porque no lo he subrayado solo a él, entre derecho y la preposición a. En la siguiente línea, porque vamos de una en una a base de errores, al principio del paréntesis he señalado que el paréntesis de apertura no debe separarse de aquello que le sucede, del inicio del texto que va en el paréntesis. Además, la línea de abajo, donde está señalado el 3, debería cerrarse el paréntesis, porque bien que lo abre y con un espacio incorrecto, pero luego no se cierra ese paréntesis. En el apartado de manipulación vemos cosas diferentes, pero que me permiten a mí jugar y comentar, pues eso, variables diferentes y distintas sobre incorrección. Por ejemplo, en manipulación, digo, en el punto 1 vemos después del número 3 una O tildada. Las O como conjunciones no se tildan. Y en la línea siguiente, de nuevo, el paréntesis que se ha abierto no se cierra. En el punto número 3 encontramos algo excepcional, y es que a la palabra fin le ponen tilde, cuando fin no lleva tilde. Todavía que se lo pongan a pie, como lo veo hoy en día, o verbos como vio, fui, rió, del verbo reír en pasado, pues bueno, es incorrecto, pero a fin. O sea, aquí en este documento, en estas instrucciones de juego, hay errores de los llamados por omisión y errores de acción o de ejecución. Por ejemplo, si abres un paréntesis pero luego no lo cierras, sería un error de omisión porque te lo has saltado. Pero si a una palabra que es correcta tú haces el esfuerzo de ponerle tilde, porque naturalmente no se le pone tilde, sino que se la tienes que poner tú en el teclado, entonces es uno de ejecución. Sabes lo que estás haciendo y está incorrecto. En la siguiente línea hay una cosa que no es incorrección, pero por estilo debería mejorarse, y es que si estás hablando de 11 con número azul, 8 con número negro y de repente pones 8 con letra, pues mejor también con número o guarismo. En el punto número 4 he de decir que no es recomendable poner un paréntesis después de un punto, y más si no se cierra el paréntesis de nuevo como en este caso. Ya vamos más abajo a la frase que dice hay los siguientes grupos sobre la mesa y hay una coma que está separada de la palabra mesa. Para empezar yo pondría 2 puntos porque voy a introducir una enumeración, ¿no? En filas diferentes de líneas, pero si pones una coma, ponla pegada a la palabra mesa, que es como debería ir. En la siguiente línea vemos 5 y 6 con la coma pegada un número al otro, cuando debería haber un espacio entre la coma y el número 6. En la frase después de la manipulación hay un doble espacio entre la palabra manipulación y la conjunción y en la línea de abajo de nuevo nos encontramos con esa palabra cuarto, que yo preferiría poner algo así como un cuarteto. En el apartado puntuación vemos otro doble espacio entre las y la palabra fichas, y ese doble espacio quizá debería llevarse allí donde falta, como es entre vacío punto y la palabra cada, que está todo pegado. Justo encima del apartado notas se dice que el jugador A ha ganado el primer juego, punto,
y hay un doble espacio que debe evitarse. Una partida, por cierto, no lo he señalado, pero es una partida, no un partida. Es que de tantos me salto errores hasta yo. Después de una partida, que también habría que corregirlo, conforman 4 juegos. Y juegos en mayúscula, ¿por qué? Que me lo expliquen. Juegos es un sustantivo común, aquí debería ir en minúscula. En el apartado notas llegamos al culmen. El punto número 1 del apartado notas pone la palabra fin en mayúsculas, ok, pero faltaría la preposición de. Además de que hay un doble espacio, quizá en el momento de escribirlo hubo la intención de ponerla, pero finalmente no se puso y por eso se quedó el doble espacio. Voy a pensarlo. En el punto número 2 hay un error bastante grosero, y es que la frase que está más hacia el final de la primera línea dice: recibirá la penalización que se acorde antes de empezar la partida. Que se acuerde o que se haya acordado, pero que se acorde, no. Es que no es ni una mala traducción, podría pensarse, lo han traducido con el traductor de Google y lo han puesto tal cual, ¿no? Tiene muchos errores groseros que no los comete un traductor, no solo de palabras, sino de signos de puntuación. En el punto número 3 encontramos, más hacia el final de la primera línea, que dice: de la mesa siempre y cuando, la ficha utilizada para reemplazar. Yo ahí no sé del todo si pondría 2 puntos, tendría que meditarlo, pero desde luego la frase que continúa la frase anterior, por tanto yo empezaría ese artículo la con minúscula. Entramos ya en el último apartado, que está entero en negrita. Yo soy muy poco amigo de las negritas, y que se llama variante 5 y 6 jugadores. En la primera línea encontramos: tanto la filosofía como las reglas del juego es la misma. Yo creo que aquí queda claro que se está hablando de la filosofía y de las reglas del juego. Son 2 elementos, por tanto plural, son las mismas. Tanto la filosofía como las reglas del juego son las mismas. En la penúltima línea vemos, igual que antes, juegos, aquí quintetos y sextetos con mayúscula. No entiendo por qué. Además, si durante todas las instrucciones se ha estado hablando de cuartos para referirse a grupos de 4, cuando yo he recomendado cuartetos, aquí sí se adopta esa preferencia por quintetos y sextetos. Debería unificarse, digo yo, pero además en minúscula. Y en la última línea, todas las reglas del juego son orientativas y pueden ser cambiadas en consenso con el grupo. Esa coma antes de la i creo que no es del todo incorrecta, pero debería quitarse porque es una enumeración de acciones y que le veo más sentido sin la coma que con ella. En definitiva, estos son algunos de los errores que he detectado, casi todos diría yo, aparte de todo lo que podría mejorarse en cuanto a estilo y expresión de las instrucciones de un juego de mesa. Como esto, por desgracia, hoy en día nos lo encontramos en muchas situaciones, en muchos panfletos, en muchos comunicados, incluso institucionales, en textos supuestamente de calidad o profesionales, y es una pena porque no solo demuestra el nivel tan bajo que hay, sino también la poca preocupación por escribir bien y, muy importante, aquellos que lo lean van a creer que eso que están leyendo es la forma correcta de escribir, sobre todo si lo ven de algo relativamente serio como un juego de mesa. Es preocupante y uno aquí intenta poner los puntos sobre las i literalmente, pero no veo mucho cambio, aunque eso para mi beneficio me seguirá dando trabajo porque mientras no se escriba bien, los correctores tenemos nicho donde trabajar.